¿Sí? Alejandro. ¿Me gusta esto? Para cuándo.
Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, te escucho. Bien, ¿alguno que me diga si la conexión es buena, si se está repitiendo, se está repitiendo bien? Bueno, vamos. Buenas tardes para todos los presentes. Vamos a empezar en unos segunditos, así algunas más se puedan y no perderse nada. Mientras tanto, les adelanto que el próximo martes 28 de abril vamos a tener como invitado gracias al presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, John Paul Rodríguez, que el tema de la conservación funciona. Bueno, ya creo que es momento de comenzar, ¿no? Alejandro, Chunco, Patricia, ¿listo? Bueno. Bueno, bienvenidos nuevamente para todos. Les agradecemos el apoyo en compartir esta iniciativa que estamos organizando desde la Oficina Regional del Grupo de Especialistas en Cocodrilos. Para los que no tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros la primera conferencia que dada por Alejandro Larriera, les comentamos que va a quedar colgada en la página de la Oficina Regional, y también la vamos a poner, en realidad ya la pusimos en un canal de YouTube y en breve vamos a compartir el link. Bueno, y para los que no, la idea de este ciclo es compartir algunos trabajos y algunas experiencias de diferentes expertos de la región. Y rápidamente les cuento que la modalidad es todos los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Nos vamos a conectar mediante este medio. Que, bueno, 6 de las 6 de la tarde por lo general, ¿no? Porque vamos a tener algunos invitados de otro continente, ¿no? Que nos vamos a tener que adaptar un poquito a la hora. Así que en esos casos suponemos que va a ser un poquito más temprano. Bueno, al finalizar cada presentación va a poder responder algunas preguntas que ustedes van a poder ir haciendo en los comentarios durante la presentación, ahí en los comentarios de la comunicación en vivo. Bueno, el tema de hoy es tras las huellas genéticas de los cocodrilos. Los invitados son la doctora Patricia Mabet y el doctor Gualberto Chunco Pacheco. Voy a presentar primero a Patricia, que va a ser la primera conferencista. Patricia es licenciada, aparte de una amiga personal, es licenciada en biodiversidad, doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de CONICET, profesora adjunta a cargo de las asignaturas Genética y Genética de Poblaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, es coordinadora del Laboratorio de Genética de la Facultad de Humanidades y Ciencias y es también integrante del Proyecto Yacaré. Así que, Patricia, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Pablo y muchísimas gracias a la comisión organizadora por invitarme a participar de este ciclo de charlas. Y bueno, gracias a todos los que están del otro lado por permitirnos compartir este momento tan complejo que se nos presenta a todos como humanos. Vamos a empezar la charla si les parece.
¿Se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno, comenzamos entonces. Esta charla está pensada en el marco de la disciplina que es la ecología molecular. Y la idea no es abarrotarlos de resultados ni intentar y un poco con los desafíos y problemáticas con los que nos enfrentamos en este estudio. Nosotros trabajamos con poblaciones de cocodrilos, es decir, si tenemos que remitirnos a lo que es el concepto de poblaciones, el tradicional, son conjuntos de individuos de la misma especie que se reproducen esencialmente y que comparten el mismo tiempo. Ese es el concepto tradicional que estudiamos en la facultad. De esas poblaciones, nosotros estudiamos, como básicamente, la diversidad genética, que consiste en la variación en el material genético que existe en el individuo, el análisis de esas variaciones y la estructura poblacional. Si dentro de los individuos que nosotros muestreamos hay subgrupos, nosotros llamamos demos, los individuos se reproducen más intensamente que con el resto de los individuos. Esto puede estar dado por ejemplo, un grupo geográfico que los separe a esos demos, y a la vez también tiene que ver con el reproductivo de esos individuos, el comportamiento reproductivo. Ha habido en muchas especies de cocodrilos que un comportamiento reproductivo muy frecuente es la multipaternidad, es decir, donde hay más de un macho padre de los pichones. Eso es una variable muy importante para el análisis de los datos que trabajamos. Ahora, ¿cómo trabajamos? ¿Cuáles son nuestras metodologías básicas? Es metodología molecular. Entonces, utilizamos como materia prima de todos los trabajos el ADN. El ADN lo obtenemos a partir de distintos tejidos. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos sangre, que es el tejido que produce un ADN de mayor concentración de calidad, y a la vez, para muestrear la sangre, digamos, utilizamos un método muy poco invasivo para los especímenes que trabajamos. Y ese ADN, una vez que se analiza en los geles de agarosa, como ven en la imagen tercera, en calidad y concentración, ahí está listo para comenzar a trabajar en el laboratorio. Hay tres grandes campos, digamos, de estudio en las metodologías moleculares. Por un lado, los marcadores moleculares tan famosos, que son segmentos de ADN que pueden ser codificantes, por ejemplo un gen, que puede ser nuclear o mitocondrial, o bien sectores no codificantes del ADN. Y esos segmentos, sean codificantes o no, analizados en muchos individuos, permiten detectar las variaciones que hay en las poblaciones. Como verán, la estrella en estas metodologías moleculares es la técnica de PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Para qué sirve la PCR? Para poder amplificar un segmento, es decir, aumentar la concentración del fragmento que estamos estudiando, para poder analizarlo. La PCR consiste en una replicación del ADN, pero a nivel in vitro, en un tubito. Dentro de ese tubo uno coloca los ingredientes, entre comillas, de una replicación, y lo más importante a tener en cuenta en el estudio de marcadores moleculares es seleccionar qué marcador yo voy a utilizar para colocar el primer adecuado. El primer es el cebador, que es un segmento que da el pie para que la polimerasa trabaje. Entonces, dependiendo de qué primer utilizamos, es el marcador que vamos a analizar. Yo puse como ejemplo un marcador que es famoso en las publicaciones de genética de poblaciones de cocodrilos desde hace varios años, y aún lo es, que son los microsatélites. Los microsatélites son regiones no codificantes del ADN, están distribuidos ampliamente en el genoma, y son secuencias altamente repetidas, secuencias que se repiten en forma adyacente. ¿Por qué se producen? Porque en la replicación dentro de la polimerasa produce una duplicación donde deja esos segmentos uno al lado del otro. Y esos marcadores son altamente polimórficos, es decir, varía mucho entre un individuo y otro de la población. Además, otra ventaja es que son heredables, es decir, para que tengan una idea, estos marcadores son los que se usan en la filiación humana, es decir, en estudios de paternidad en humanos,
Y entonces la diferencia entre un individuo y otro va a ser el número de repeticiones que presentan en sus cromosomas, en ese locus particular. ¿Cómo se estudian, cómo se analiza una vez que uno hace la PCR de los microsatélites? Los analiza en un gel parecido al de agarosa, pero que es de poliacrilamida, que es mucho más, digamos, tiene tamaño de poro más pequeño, permite una mejor resolución, que son sumamente tediosos para producir, han quedado obsoletos, porque uno demoraba semanas, meses para poder obtener los resultados de microsatélites, y ahora contamos con metodología de secuenciación que simplifica muchísimo el análisis de estos marcadores. Lo que ven en la figura de la derecha es arriba la lectura del genotipo de un individuo que es homocigoto en el locus que estamos analizando. Es decir, en ese marcador, en ese locus, ese tiene un solo pico. Ese pico significa o marca la longitud de ese fragmento microsatélite que estamos analizando, que tiene en ese caso 220 aproximadamente pares de bases. Luego, abajo, en la figura de abajo, ven un genotipo, un individuo que es heterocigoto, es decir, tiene dos tipos de alelos, los satélites diferentes en cada uno de los cromosomas. Entonces, genotipificar los LOXI que estamos analizando. Ahora, hay otro gran grupo, digamos, de estudios a nivel de un gen particular nuclear. Lo más conocido a nivel de los citocromo B o citromoxidasa 1, de mitocondriales, que permiten o eso que ven ahí es un que uno se obtiene a partir de un secuenciador automático y que muestra simplemente la secuencia de nucleótidos que tiene ese individuo. Y de compararlo con otros individuos de nuestra población o bien con secuencias que uno obtiene de bases públicas. Por suerte para los estudiosos de los cocodrilos, tenemos genomas de 4 especies publicadas y disponibles en bases públicas, que son el Alligator mississippiensis, el sinensis, Crocodylus porosus y Gavialis gangeticus. Estos genomas están disponibles para cualquier persona que quiera utilizar esos datos, que son sumamente útiles no solo para los genetistas, sino también para los investigadores de inmunología o en transcriptómica o metabolómica, es decir, es infinita el uso que uno puede hacer de esos datos. Y por suerte también para nosotros, el resto de las especies ya están, digamos, sus genomas en elaboración y prontamente serán publicados, así que les doy la primicia. Estos genomas fueron elaborados mediante un sistema de Illumina que está bastante distribuido globalmente, y también fueron, después de la secuenciación, fueron complementados con clonación en cromosomas artificiales bacterianos que sirve para poder armar el mapa físico del genoma más fácilmente teniendo las lecturas del secuenciador. Simplifica bastante la tarea. Todo esto es posible gracias al avance enorme de las tecnologías de secuenciación masiva. Estas son muy diferentes, son muy diversas y generalmente difieren en el número y a lo largo de las lecturas generadas y el tiempo y los costos, obviamente, que tiene los servicios de esos secuenciadores. En general, ahora actualmente existen los secuenciadores de segunda generación y los de tercera generación. Los de segunda generación se caracterizan por tener secuencias cortas o obtener secuencias cortas. Están basados en PCR, es decir, el target que uno introduce en el secuenciador son productos de PCR, y también han producido un abaratamiento de costos muy grande comparado con la secuenciación tradicional de Sanger. Producen una inmovilización de los componentes de PCR en una superficie sólida, y eso hace reducir muchísimo los costos del reactivo. Y hizo, digamos, masificar un poco los estudios de secuenciación a nivel global. Los equipos
que están dentro de este rango son los de Roche y los de Illumina, que son los que se utilizan comúnmente, digamos, en nuestros países. Luego están los de tercera generación, que hace unos años que ya están puestos en servicio, y que producen lecturas más largas y además son independientes de la PCR, es decir, que uno puede leer incluso moléculas simples de ADN, y es decir, tratan de evitar, digamos, el paso de PCR, ¿por qué? Para abaratar el costo de los reactivos y tiempo también, ¿sí? Siempre en estas tecnologías se intenta abaratar costos para que la gente pueda acceder a ellos. Y el esquema que les puse ahí es de nanopore, donde se produce el pasaje de la doble hélice, que se escinde a simple hélice, por un nanoporo, y la secuenciación se va dando a partir de la modificación en las señales eléctricas e iónicas que produce cada nucleótido al pasar por el POR. Ya son tecnologías sumamente complejas y cada, digamos, equipamiento tiene su tecnología particular. Ahora, en el futuro se plantean estos dispositivos que, digamos, todavía están en discusión, pero ya están en el mercado y, bueno, no conozco los resultados de ellos, pero se viene, digamos, este tipo de equipos. Este avance enorme en los sistemas de secuenciación permitió empezar con estudios novedosos hace algunos años, como por ejemplo el de ADN ambiental, que consiste en tomar muestras de agua, de suelo, sedimentos, incluso se puede muestrear el contenido intestinal de un organismo, y a partir del ADN que uno extrae de esas muestras se hace una secuenciación masiva de esas muestras, y así uno puede determinar qué especies están presentes en esa muestra, incluso la abundancia, lo cual es fantástico con respecto a los monitoreos tradicionales de biodiversidad, que implican un costo y un esfuerzo de muestreo fantástico. Entonces, estos estudios solamente, digamos, valen la pena empleando estas tecnologías de secuenciación. En especies de cocodrilenos ya estos métodos están puestos a punto y se están empleando, así que buenísimo, hay ya algunos trabajos avanzados. Como verán, estamos atravesados y, digamos, dados de datos. Podemos tener nosotros nuestros propios datos en cantidad con estas metodologías, y además contamos con gran cantidad de datos en bases públicas. La más conocida de las bases es GenBank, que es pública, y es digamos, una especie de base obligada para donde uno tiene que depositar los datos si quiere publicar algo de estos datos genéticos. Y les muestro ahí unas estadísticas desde sus comienzos hasta el 2020, cómo ha crecido de manera enorme los datos de bases y de secuencias en GenBank. También les muestro los datos de un proyecto que es el Whole Genome Shotgun, que son proyectos de genomas incompletos o de cromosomas, tanto procariotas y eucariotas, que creció también enormemente. Es decir, que uno puede ir colaborando con esos genomas que están colgados ahí de manera incompleta. Entonces, es decir, el panorama cambió muchísimo desde que, por ejemplo, yo empecé a trabajar, que no había prácticamente idea acerca de cocodrilianos, no había datos genéticos de los cuales partir, no había primers. Bueno, ahora estamos inundados de datos que, bueno, ahora tenemos que filtrar y detenernos y ver qué calidad tiene cada uno. Entonces, estamos ante un paradigma diferente. Antes genotipificábamos, nos pasábamos muchas horas en el laboratorio haciendo muchas PCR de muchas muestras y PCR individuales, de muchos marcadores, y pasábamos poco tiempo a interpretar esos datos. Ahora ves, nosotros estamos en 2 o 3 días, tenemos muestras que mandamos a hacer secuenciar, y el mayor problema es interpretar esos datos. Realmente se necesitan conocimiento de muchísimos programas informáticos complejos, y entonces uno pasa muchas horas frente a la computadora interpretando los datos que tenemos ahora. Entonces, además, una vez que tenemos los datos de nuestras poblaciones, tenemos que tener en cuenta muchas otras cosas. Por ejemplo, los agentes externos que afectan las frecuencias alélicas, es decir, la frecuencia de las variantes genéticas que tenemos en los individuos. Y eso puede estar dado por diferentes agentes. Por un lado, las mutaciones, que son variaciones al azar en el material genético, que aunque la tasa baja,
También está el genético, que se a partir de la migración de individuos de una población a la otra, donde hay algunos individuos que se reproducen efectivamente y dejan descendencia, por lo tanto pueden variar las. También está, por supuesto, la selección natural, que es un agente muy fuerte en la selección genética, porque favorece ciertos fenotipos sobre otros a partir de su reproducción diferencial de esos sobre los otros, y modifica muchísimo la composición de la población. Y agregué también la selección artificial, que en cocodrilianos es común, por ejemplo, cuando uno selecciona, digamos, padres en un criadero para producir productos, ¿no?, de cocodrilianos, o bien cuando uno trasloca, que es un efecto mayor, trasloca individuos de una población a la otra, también está ejerciendo una selección artificial. Y otro agente, que no menos importante, no está abajo porque no es menos importante, sino es mucho más importante para cocodrilos, que es la deriva genética. La deriva genética se puede conceptualizar como una variación al azar de las frecuencias alérgicas en una población, pero es visible sobre todo en poblaciones pequeñas. Esto es importante porque en cocodrilianos sabemos, escuchamos a Alejandro el martes, que casi todas las poblaciones de especies de cocodrilianos se han reducido en número en décadas pasadas. Es decir, muchas atravesaron por un periodo de reducción poblacional muy grande. Esto, en este marco, es un efecto cuello de botella, que es un tipo de deriva genética. ¿Cuáles son los efectos del cuello de botella? Es la reducción drástica de los números de individuos de la población, y entonces la nueva población no va a representar la variabilidad que tenía la población originalmente, porque hay muy pocos genes que van a estar representados en esos pocos individuos. El otro efecto, que es menos frecuente en cocodrilianos, es el efecto fundador, pero que también puede ser, en algunos casos, dado también. Como también comentó Alejandro el martes, por supuesto que toda esa reducción poblacional tiene que ver con agentes antrópicos, efectos antrópicos, como la caza, la sobreexplotación del recurso, o puede ser la fragmentación o destrucción del hábitat. Es decir que debido a eso es que nuestras poblaciones de cocodrilos se han sido diezmadas en el pasado. Ahora, luego esas poblaciones, como también dijo Alejandro el martes, comentó, casi todas han aumentado en número y muchas de ellas se consideran recuperadas, porque su número ha aumentado gracias al desarrollo de los programas de conservación que conocemos. Pero el tema es saber qué pasó con la variabilidad de esas poblaciones. ¿Por qué? Porque la deriva genética normalmente como efecto tiene la baja de la diversidad genética. Y esto es comprobado en casi todos los papers o los artículos científicos de cocodrilos en el mundo. ¿Y eso qué problema trae? Es el peligro de entrar en un efecto de endogamia, que por supuesto es muy peligroso para la viabilidad de las poblaciones. Entonces, como ejemplo, yo les traje un trabajo nuestro donde analizamos a través del tiempo poblaciones santafesinas de caimán latirostris, en un periodo de 10 años y en un sistema de muestreo de 3 periodos distintos. Esto era para analizar qué pasa con la variabilidad de las poblaciones santafesinas de caimán latirostris desde 1990, incluidos en el proyecto Yacaré, que como sabemos permitieron el aumento muy favorable del número poblacional. Queríamos ver qué pasaba con la diversidad genética. Y comprobamos, como ven en el cuadro de la izquierda, que los valores de diversidad, que son la heterocigosis observada esperada, el número de alelos y la riqueza alérica, aumentaron levemente, porque son valores bajos, como dijimos, de diversidad genética, levemente a través del tiempo. Esto nos da una muy buena noticia porque realmente no conocíamos los datos, digamos, reales de la diversidad que existía en las poblaciones santafesinas. Y en el cuadro pueden ver un gráfico que muestra la lectura de esas poblaciones a lo largo de esos 3 periodos. Como verán por los colores, hay mucha diferencia en la composición genética de los individuos en esos 3 periodos, lo cual indica, digamos, diferencias, que han ido diferenciándose en el tiempo. ¿Esto por qué puede estar dado? Por un lado, nosotros lo explicamos porque las poblaciones de yacaré obrero están sometidas a pulsos muy frecuentes de inundación y de sequía en los ambientes donde viven.
digamos, muy frecuente la inundación de la laguna o el estero donde están los individuos, las sequías, digamos, de manera frecuente. Esto produce flujo genético, donde aunque sean muy pocas las diferencias entre las demos o las subpoblaciones que analizamos, produce un flujo que realmente se está viendo, digamos, que ha aumentado levemente la diversidad. Y también, por esos mismos motivos de los flujos de inundación, pensamos que dentro de las actividades del proyecto Yacaré hubo un efecto, digamos, no buscado, que fue también el cierto flujo de individuos. ¿Por qué? Porque los sistemas de ranching implican una devolución de individuos a la naturaleza en los mismos lugares donde se recolectaron los huevos. Y a veces el lugar donde se colocan, digamos, los individuos de vuelta, por ahí está inundado el lugar original. Por lo tanto, ese traslado de individuos de un lugar al otro, porque no se pueden devolver en algunos lugares, hace un efecto también de flujo genético que fue aparentemente favorable para las poblaciones de la caimán latiropteris. Ahora estamos trabajando en el área de la filogeografía, que es una disciplina un poco más amplia que la genética de poblaciones, teniendo en cuenta las variables de tiempo y espacio, ¿sí? Y se considera intermedia entre la genética de poblaciones y la filogenia. Es una disciplina bastante nueva, que el concepto lo dio Davis en el 87, y que es un campo de estudio de los principios y procesos que gobiernan la distribución geográfica de los linajes a nivel de especie o especies cercanamente emparentadas. Es decir, que lo que uno rastrea es el porqué de la distribución actual de los organismos. Esta teoría tiene mucho que ver, la disciplina de la filogeografía tiene mucho que ver con la teoría de la coalescencia, que está ilustrada un poco en la tapa del libro de Davis que les muestro ahí, que consiste en un modelo de cómo las variantes de genes en la muestra de una población pueden haberse originado a partir de un ancestro común. Los ancestros comunes se marcan en rojo y serían los que dieron lugar o se diversificaron en diferentes variantes genéticas que son las que vemos hoy. En ese marco de trabajo establecimos un trabajo de filogeografía comparativa, caimán latirostris y caimán yacaré, que son las dos especies argentinas. Lo que ven ahí son mapas donde se muestra la distribución geográfica de los haplotipos, es decir, las variantes genéticas, las variantes que existen en un gen particular que analizamos, mitocondrial, que es el de citocromo B. Como ven, caimán latirostris tiene un haplotipo azul, que es el haplotipo 1, que está distribuido por toda la distribución geográfica de Argentina, lo cual coincide con nuestros datos de baja variabilidad, es decir, hay un haplotipo que está muy representado y otros en muy baja frecuencia. Por otro lado, a la derecha vemos el mapa que muestra la distribución de caimán yacaré, que es mucho más variable, tiene más cantidad de haplotipos y estos están distribuidos por todo el mapa. Esto coincide con la historia de vida que estamos, digamos, conociendo de estas dos especies. Por un lado, fue diezmada hace muchas décadas atrás y luego, digamos, volvió a aumentar el número gracias a los programas de ranching que se desarrollaron en Argentina desde hace varios años. Entonces, su variabilidad todavía viene muy para remontar. En cambio, el caimán yacaré fue una especie menos cazada, porque su piel tenía un menor valor, digamos, de menor calidad, y por lo tanto sufrió menos presiones antrópicas y por eso se denota, digamos, que su variabilidad es mayor. Después hicimos lo que se llama una red de haplotipos, es decir, qué relaciones genéticas hay entre las variaciones que vemos en las dos especies. Como verán, hay dos grupos bien diferenciados, el gris, el caimán latirostris, y el rayado de caimán yacaré. Digamos que aparentemente son dos especies bien separadas, netas, y además agregamos los individuos que están en negro, dicen notificados, porque eran 3 individuos que, digamos, teníamos muestras y los individuos eran pichones y no podíamos determinar de qué especie eran. Entonces los pusimos a analizar si molecularmente podíamos determinarlo. Y eran aparentemente relacionados con caimán yacaré, o sea, eran de la especie de caimán yacaré. Y también agregamos, obtenidas de GenBank, secuencias de caimán crocodilus.
es una especie muy emparentada con estas dos y queríamos analizar qué relación genética encontramos. Encontramos que gran parte de las muestras estaban relacionadas más con caimán yacaré, que esto, digamos, está en acuerdo con la sistemática actual, pero resulta que encontramos una muestra que compartía el tipo ese muy, muy distribuido de caimán latirostris, lo cual era digamos, un resultado muy extraño, porque es muy difícil que una especie comparte el haplotipo con otra, digamos. Entonces, seguimos investigando y hicimos estudios basados en inferencias bayesianas que permite establecer las relaciones con un alto soporte, digamos, de los datos. Incluimos Alligator mississippiensis, que es AM, Melanosuchus niger, son todas secuencias descargadas de Xinban, y observamos en el árbol, que muestra las similitudes, digamos, entre los individuos, que el grupo de caimán yacaré se dividía en dos. Es como que había diferencias grandes entre dos grupos. Caimán yacaré de la zona de Chaco, que es una provincia argentina, con el resto de las muestras argentinas de caimán yacaré. Esto nos lleva a pensar que existen dos linajes bastante separados. Todavía no sabemos bien por qué, pero probablemente haya algún evento histórico que hace que esos individuos se hayan diferenciado tanto. Y caimán latirostris se separa en dos grupos, que son las muestras, unas muestras que obtuvimos brasileñas y las de caimán latirostris de Argentina. Esto es muy lógico debido a la gran distancia geográfica que existe entre ambos grupos de individuos, pero lo que más nos llamó la atención es que aparece la muestra del caimán crocodilus, esa extraña, también muy ligada a caimán latirostris. Entonces acá nos detenemos, digamos, para analizar un poco qué datos tenemos. Uno utiliza secuencias descargadas de Xinban, lo que implica que tiene que buscar secuencias relacionadas a un trabajo de investigación, a un grupo, digamos, de revista. Entonces intenta bajar las secuencias con algún soporte, digamos, de respaldo, de responsabilidad. Entonces, en estos casos nos preguntamos si la muestra de la cual fue obtenida esa secuencia realmente era de la especie que dice, bien determinada sistemáticamente, o bien si la secuencia estaba en condiciones, o digamos, representaba a la especie que estaban determinando. Digamos, hay mucha información en las bases públicas que hay que filtrarlas con cuidado y que a veces hacen pensar, digamos, que son erróneas. Ahora bien, podría haber sido que ese caimán crocodilus realmente fuera, por ejemplo, un híbrido. Digamos, justo ahora termine, el doctor Gualberto Pacheco Sierra va a hablar de la hibridación en profundidad, de la parte más rojera de la charla. Y ¿por qué? Porque es un agente que ahora, desde hace varios años, se ha plantado dentro de los estudios cocodrilianos como un factor muy grande de variación. Y realmente se desdibuja con la potencialidad de los cocodrilianos de hibridar el concepto biológico de especie. Es decir, uno conocía que una especie eran individuos que están aisladamente, reproductivamente aisladas de otras especies. Pero resulta que hay muchos trabajos científicos nuevos que demuestran que es muy frecuente la hibridación y que incluso hay híbridos fértiles. Por lo tanto, estamos, digamos, en un momento de cambio de paradigma y de empezar a pensar nuestros resultados con otros filtros. Entonces, como conclusiones, hay que, en este caso, discutir algunas cosas. Por ejemplo, necesitamos una clara definición del concepto de especies en los cocodrilianos y una clasificación taxonómica que represente la actual biología de estas especies para poder contar con datos certeros acerca de la realidad. Y sería muy bueno trabajar colaborativamente para acelerar estos procesos y sobre todo optimizar recursos económicos que son, digamos, muy necesarios para estos trabajos y esfuerzos y además, por supuesto, consensuar, porque aquí también tienen que opinar otras disciplinas en el estudio de cocodrilianos como las sistemáticas, paleontólogos, morfólogos, etcétera, porque digamos que estamos en un dilema bastante complejo. Pero bueno, esto digamos, va a traer aparejado que podamos determinar claramente qué entidad taxonómica estamos estudiando cuando perseguimos estas huellas genéticas de los cocodrilos. Así que muchas gracias y gracias por escuchar.
Ale- Alejandro, activa el micrófono, por favor. Hola, hola. Alejandro. No. No, no sé nada. A ver ahí si se escucha. Ahí estamos. Sí, estoy con el de ambiente ahora, sí que pido disculpas. Bueno, no, la estaba felicitando a Patricia, me pareció muy linda la charla, todo eso que se está haciendo. Parece mentira el tiempo que ha pasado desde la época de las cajitas de moscas, como le decíamos, cuando Patricia tocaba con los cromosomas ahí en Soledad. Así que bueno, siempre agradecido y orgulloso de que el equipo evolucione de esta manera. No sé, Pablo, vos manejás, entiendo que lo tengo que presentar a Chunco. Dale nomás, dale nomás. Ya estamos. Bueno, me gustaría pasar un aviso también porque seguimos vendiendo, haciendo las promociones. Lo tenemos ya confirmado a Juan Carlos Vázquez para el día 5 de mayo. Juan Carlos, la mayoría de ustedes probablemente lo conocen, es el director de asuntos jurídicos de la CITES, de la convención. Es colombiano, pero desde hace muchísimo tiempo está trabajando en Ginebra, tiene su sede allá. Por eso vamos probablemente a modificar un poco el horario, porque el de las 6 de la tarde para nosotros es un poco tardío para él. Pero bueno, vamos a avisarlo con tiempo porque todavía falta una semana y media prácticamente para esta charla. Pero ya vayan teniendo en cuenta Carlos Vázquez también. Bueno, y ahora sí, para mí es un honor y una gran satisfacción presentarlo a nuestro querido Gualberto Pacheco, internacionalmente conocido como el Chunco, que es licenciado máster en manejo y conservación de recursos naturales tropicales, tiene un doctorado en ciencias biológicas, con una estancia postdoctoral reciente de 2 años acá en Argentina, así que ya casi lo contamos como medio argentino también, en el marco del CONICET, y el trabajo aquí estaba concentrado en hibridación y filogeografía de caimán yacaré y caimán latiguado. Actualmente se encuentra trabajando en diferentes proyectos en la ecología, en la genética poblacional, procesos geográficos, hibridación, colaboración a trabajar en el delta de Pino, todavía la crisis del COVID-19 partió por la mitad de esta actividad y bueno, esperaremos que todo esto pase para continuar. Así que, bueno, estimado amigo, estamos muy atentos a lo que usted nos pueda decir. Adelante, Chu. Gracias Alejandro. Esta modalidad es bastante interesante porque ya con la cuarentena sentía que estaba recibiendo consejos del sillón, los últimos consejos para la charla. Bueno, para continuar con esta segunda parte, yo me voy a enfocar más en otro tipo de cuestiones. Ahí, perdón, si alguien me puede decir si se alcanza a ver la presentación ya. Sí, Chunco, se ve perfecto. Listo. Bueno, de todo lo que estaba platicando Patricia hace un momento, es que la evolución es el resultado de las relaciones de un montón de procesos naturales que existen, como es la mutación. En este caso nos vamos a enfocar todo en la parte molecular, ¿no?
la adaptación, la selección natural, el flujo genético, la deriva génica, el sistema de apareamiento. Y todo eso da como resultado la vida que hay en el mundo. O en este caso en particular, cómo está organizado nuestro cocodrilo. Es súper importante platicar acerca de las escalas, porque dependiendo del trabajo que nosotros queramos hacer, de las muestras que nosotros necesitemos, va a depender, van de la mano las escalas y el trabajo que queramos. Por ejemplo, si queremos medir en los tiempos, en las escalas del tiempo, por ejemplo, hacer filogenética, no podemos usar un marcador que nos dé información reciente, como es el caso de los microsatélites. Los microsatélites nos dan un aproximado de 30 generaciones, más o menos otras 30, pero nos habla de tiempos geológicos. Si usamos, por ejemplo, un marcador como citocromo, o ya nos vamos directamente a trabajar con radios, con SNP, etc., podemos hablar de escalas de tiempo bastante antiguas. Lo mismo es trabajar con las escalas geográficas. No es lo mismo trabajar en un espacio, en una población que entre cada una de las poblaciones haya 30 kilómetros, a trabajar entre poblaciones que están a cientos o miles de kilómetros. Aunque sean de la misma especie, hay algunas diferencias bastante marcadas y que esos se pueden notar dependiendo del tipo de marcador. Esto es las escalas evolutivas. Si hablamos de microevolución o hablamos de macroevolución. Más adelante voy a ir describiendo cada una de estas partes, ¿no? Obviamente, todas estas están completamente relacionadas. A lo que me quiero referir en esta parte es específicamente qué es lo que queremos trabajar, qué escala es la que podemos abarcar y cómo debemos hacerlo, qué tipo de marcadores usar, para tratar de relacionarlo directamente con lo que platicaba hace un momento. Una escala fina o una grande escala. Por ejemplo, este es un trabajo que hice durante la maestría, en el cual entre cada una de las poblaciones, entre esto y esto, habían 30 kilómetros de distancia. Estaba tratando de tres poblaciones pequeñas que encontré por el mismo proceso de hibridación que encontré, y no tanto por un proceso de genética poblacional. Ahora bien, si hubiera querido trabajar específicamente con genética poblacional, hubiera encontrado que entre estas tres poblaciones existe estructura poblacional, cuando realmente no la había. Entonces, nosotros dependemos muchísimo de qué es lo que sabemos acerca de las especies, qué es lo que podemos decir acerca de las especies, cuánto sabemos que se mueven las especies, y de un montón de factores más, como qué tipo de limitantes podría haber. Quizá no vemos, pero por aquí hubiera alguna presa que limite el flujo entre esta población y esta. Y esa misma limitante puede hacer que esta población sea aislada de la otra. Entonces ahí podemos encontrar realmente un proceso de estructura poblacional, o si esta barrera que se creó o que está ahí lleva millones de años, ya podemos hablar de una especie diferente. Y entonces estamos hablando de una gran escala o de una fina escala. Entonces, como que todo va agarrado de la mano, ¿no? La otra parte, que es la que platicaba Patricia al final, es la de filogeográfica. ¿Cuánta información necesitamos para poder hablar de filogeografía? Y es que lleva un poco o mucho de ambas. Es decir, necesitamos tener un montón de muestras de diferentes puntos bien pegados y crear una constante, crear una clina geográfica o una clina genética que nos pueda llevar a la distribución de las especies que estamos tratando de ver. Obviamente todo esto conlleva a
básicamente todo un proceso de investigación y nosotros le llamamos una fuercita con la genética, ¿no? Y todos los estudios, todos los análisis conlleva también la parte informática. Ahora bien, si nos vamos a hablar acerca de microevolución o genética de poblaciones, yo les muestro este mapa, es el trabajo que estoy realizando en Argentina, que es básicamente ver hibridación entre caimán yacaré y caimán latirrostris. Entonces, nosotros podríamos hablar de esto porque entre esto y esto no hay más de 30 a 35 kilómetros entre esta población, esta otra población. Pero cuando agrandamos esta parte, nosotros encontramos que tenemos a una segunda especie que la podemos ver aquí, que son todos los puntos rojos. Todos los puntos amarillos serían de una especie, y lo que nosotros tratamos de ver es qué es lo que está pasando exactamente en el medio. Ahora, estamos hablando realmente de un proceso microevolutivo, es decir, un proceso de genética poblaciones, o, por ejemplo, en esta otra zona, les pido disculpas porque se me puso en la misma diapositiva, en esta otra zona, que son unas muestras que nos consiguió Pablo de Brasil, encontramos diferencias significativas entre caimán latirrostris a miles de kilómetros. Que eso nos da pie a pensar en una hipótesis acerca de qué es lo que va pasando en el medio, qué es lo que está pasando exactamente en el medio. Por ahora los resultados estamos, ya en preparación del artículo para poderles decir si hay hibridación o no entre ambas especies. Basándonos después, nos vamos a la parte de macroevolución. Esto nos habla directamente de las especies que logramos encontrar, de las especies que se han descrito históricamente. Recordemos que muchísimas de las especies fueron descritas por grandes naturalistas que tuvieron la oportunidad de hacer viajes y de ir describiendo especies. Y en la gran mayoría coinciden hasta el momento con la parte filogenética. Después tuvieron un montón de modificaciones. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es la especie de Crocodylus suplus que describió hace algunos años Matt Shirley, y que otros naturalistas, que en esta zona, si no me equivoco, que otros naturalistas antes habían descrito, pero después decidieron que no y luego que sí. Finalmente, todas las herramientas moleculares que estamos usando nos dan justo el material para poder descifrar qué es lo que está ocurriendo con el resto de las especies. Y al hablar de evolución tenemos que hablar de que para lograr hacer esto necesitamos tener muestras, obviamente, de toda la distribución de las especies para poder decir efectivamente si se refieren a especies diferentes o no, o son la misma especie que se fueron distribuyendo a lo largo de los años, pero que mantienen un ancestro común, etc. Y la otra parte, la parte filogeográfica, que es un poco o mucho de ambos, y era lo que les comentaba, que se trata de contar la historia de las especies. Y para poder contar generalmente la historia de una especie necesitas tener por lo menos la mayoría de la distribución de muestras para la especie que quieres describir. En este caso, fue de un trabajo que hicimos en México. Ahora bien, uno de los primeros trabajos en hibridación, antes de entrar de lleno con esta parte, que fue publicado en el 2002, fue el de Nancy Fitzsimons, en el cual hablaba de hibridación directamente entre Crocodylus siamensis, y lo más preocupante fue esto, que habían sido intencionalmente hibridizados con Crocodylus rhombifer, que si la mayoría lo deben saber, es que se distribuyen en Cuba, y que estaban haciéndolos hibridizar con Crocodylus siamensis y al mismo tiempo estaban haciendo unas pruebas con Crocodylus porosus. Este trabajo nos dejó, por lo menos a mí me dejó como en shock, nos dejaba algo bien claro,
las especies, a pesar de ser tan diferentes, podrían entrecruzarse. Y además había descendencia, porque eso era parte del trabajo. Después de este trabajo empezaron a salir muchísimos trabajos en el 2004, aquí en Belice, y les voy a hablar de algunos trabajos que se hicieron básicamente en América. Salió el trabajo en Cuba, salió el trabajo, bueno, otro de Cuba, otro en México, y así empezaron a salir diferentes trabajos en México. Todos hablando sobre lo mismo, sobre la hibridación. Perdón. Esto empezó a causar revuelo y nos hacía pensar realmente, y justo en una de las conclusiones que dio Patricia Escalante, ¿qué pasa con el concepto de especie? Hay como 30 conceptos de especies, dependiendo de quién lo esté viendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un concepto de especie filogenético, hay un concepto de especie biológico, un concepto de especie taxonómico, un concepto de especie morfológico. Este es como uno de los conceptos más aceptados, que es un grupo de organismos que son diagnosticablemente diferentes, reproductivamente aislados y cohesivos o exclusivos, los cuales se refieren directamente a la monofilia. Pero todas las especies, los límites de especies son semipermeables. Entre especies similares puede haber muchísima hibridación y hay muchísimos investigadores que llevan intentando trabajar con esto desde hace muchísimos años. Uno, más bien, el primer trabajo que se conoce sobre hibridación son los chícharos de Mendel, básicamente. Ahora bien, si nosotros le ponemos hibridación en Google y le damos imágenes, empiezan a salir cosas como esta, ¿no? Cosas loquísimas. Ahora, ¿qué es lo que evita que, por ejemplo, un camaleón y un elefante se entrecrucen y no nos den algo así de curioso? Son un montón de barreras, presigóticas y posigóticas, porque es casi imposible que un elefante pueda entrecruzarse con un camaleón. Ahora bien, si pensamos que incluso podamos lograrlo en un laboratorio, hay muchísimas diferencias cromosómicas que pueden evitarlo. Básicamente, todo esto, todo lo que vemos en esta pantalla, no es posible por un montón de factores. No me quiero meter en los rollos de ingeniería genética, por supuesto, pero naturalmente esto es imposible. Un poco más adelante hablo sobre los cromosomas, entonces luego nos vamos por ese lado. Durante muchos años se consideró, o era tan simplista la idea de hibridación que lo consideraban una fuerza destructiva, como es el caso del burro, bueno, la mula, que es el entrecruce entre un burro y un caballo, y que, bueno, generalmente en un cromosoma que perdía, en los mamíferos está o se encuentra determinada mucha de la información reproductiva. Entonces, algunas de estas mulas no se podrían reproducir. Después de muchos estudios, hay algunas que sí, y dependen exactamente del cromosoma que puedan perder o ganar, según el tipo. Y otros lo ven como una fuerza creativa, básicamente en el cual hay una hibridación y se produce una nueva especie. Hay muchísimos ejemplos en vida silvestre. Por ejemplo, hay un ejemplo entre el Canis lupus, el lobo, y el coyote. Y bueno, básicamente ya hay una especie híbrida. El cebrazno, un montón de mariposas, hay un montón de ejemplos de peces. Este ejemplo me gusta muchísimo, el del oso, que es una hibridación polar y oso grizzly en el norte en Norteamérica. Los estudios en Nature acerca de el hallazgo y es decir, había muchísima gente en hibridación en un montón de animales en los cuales presentaban modelos y básicamente lo ponían como una fuerza evolutiva, una potente fuerza evolutiva que era lo que permitía a algunas especies crear nuevas características a partir de esta hibridación. Pero no fue hasta el 2008 que salió un trabajo con humanos en el cual realmente se le dio la importancia que necesitaba
este tipo de procesos. Ahora, si uno se pone a buscar un montón de artículos de hibridación, casi todos los trabajos están enfocados como a la potente fuerza evolutiva que está creando especies. Y quizá muchísimas de las especies que conocemos ahora son productos de hibridación. Ahora, les explico rápidamente cómo es el proceso de hibridación. En un ideal, esto sería así: tenemos el genoma de una especie de cada color, y bueno, básicamente la descendencia de esta sería la mitad, y la descendencia después sería la siguiente mitad, y esto sería genial, porque nosotros empezaríamos a buscar zonas dentro del genoma en las cuales sean compartidas, en el cual tengan la mitad de uno y la mitad del otro. Claramente esto no es así. Por ejemplo, la mayoría de procesos de hibridación presentan procesos de introgresión. En este caso, por ejemplo, voy a ofrecer un ejemplo hacia la especie 2, en el cual la especie 2 es la especie amarilla. Digamos que se entrecruza y que hay una primer cruza y están, digamos, a la mitad. Pero después se entrecruza de nuevo con la especie 2 y lo que tiene es empezar a dominar parte del genoma, por así decirlo. Hay un entrecruzamiento de nuevo con la especie 2, de nuevo con la especie 2 y de nuevo con la especie 2. Esto se da generalmente en un ambiente en el cual puede haber un proceso de hibridación, pero la especie dominante en cuanto al número, y al referirnos al número, nos estamos refiriendo también a la probabilidad de entrecruzamiento con la especie. Y esto va disminuyendo cada vez más, hasta que llega un momento en el que casi que no se percibe, pero siempre hay huellas en el genoma, unas pequeñas huellas que van quedando de la especie 1, y son exactamente esas las que nos permiten decir que hay un proceso de introgresión hacia alguna de las dos especies. Ahora bien, algo más normal es un proceso de este tipo, en el cual, después de que tenemos la descendencia de este tipo, como les mostré en el caso anterior, se vuelve a entrecruzar con una especie, y lo que esperamos es que reduzca, ¿no? Pero si de repente se entrecruza con una especie de uno, con una especie que tenga el genoma azul, esto regresa casi a la mitad, y si vuelve a reproducirse, esto regresa de nuevo hacia el otro lado. Entonces podemos observar esto. Y si se vuelve a entrecruzar con una especie amarilla, volvemos a encontrar esto. Y esto se vuelve a repetir una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y esto nos da unos intervalos de confianza bastante altos, que nosotros detectamos después con programas informáticos. Lo que nosotros podemos encontrar al final en un genoma completo de un individuo híbrido es algo de este tipo. En algún momento domina más la especie amarilla, pero hay algunas incrustaciones de genoma de la especie azul. Pero esto es lo realmente importante, las novedades evolutivas, que ahora se las presento. Esto es de una manera más simplificada. Un individuo híbrido lo que va a hacer es obtener características genéticas directas de una o de otra especie, completas. Y estos cuadros se van cruzando de esta manera. Pero hay algunas particularidades y hay algunas características que pueden mezclarse. A esto nosotros lo conocemos como novedades genéticas, y son esas pequeñas características que aparecen en algunos individuos híbridos nuevos. Son exactamente esto. En un genoma lo vemos de esta manera, y son básicamente esto. El número va a depender de qué tanto entrecruzamiento o qué tanta mezcla de los cromosomas puede existir. Esto es lo que nosotros generalmente conocemos como... Y esto puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar en cualquier parte. La misión, vamos a buscar hibridación, es lograr encontrar algunas de las zonas donde podamos encontrar estas novedades genéticas. Hace tiempo, bueno, en el 2013, Gomper y Burkle hicieron un modelo a partir de diferentes simulaciones,
y encontraron básicamente esto. Entonces empezamos de 2 colores, como les mostraba anteriormente, y van a encontrar esto, las diferencias que pueden existir dentro de la genómica de algunos individuos, que son las novedades evolutivas. Ahora bien, para hacérselo más sencillo, hay un tipo de especiación por hibridación homoploide, que es cuando las dos especies tienen el mismo número de cromosomas. En este caso tenemos una especie que tiene 6 cromosomas, por ejemplo, Crocodylus moreleti, aquí por ejemplo, Crocodylus acutus, tienen el mismo número de cromosomas, en realidad tienen 32, aquí solamente como para ilustrar y para no dibujar tantas X. Que lo que pasa es que cuando en el proceso de meiosis se dividen, ocurre esto, dividen el número, que después el individuo híbrido va a tener esto, y que finalmente puede tener esto. Y estos individuos, esto es lo que más existe en la naturaleza, que es tener híbridos fértiles viables, que tienen exactamente el mismo número de cromosomas. Y esto se da porque exactamente tienen de cromosomas, y generalmente las especies que tienen el mismo número de cromosomas y que además son homólogas, están emparentadas directamente. Obviamente esto puede ser de la manera de las combinaciones que se les puedan ocurrir. En la genética es bastante difícil determinar cómo puede ser un entrecruzamiento entre dos especies. Existe el otro proceso, que es el de hibridación o especiación alopoliploide, que antes se le conocía como una especiación inmediata, que teniendo diferentes números de cromosomas, estos se dividen por procesos meióticos y de repente obtenemos esto, un híbrido con 8 cromosomas. Es decir, individuos que tienen un número diferente de los parentales. Cuando hay un número diferente de cromosomas parentales, puede ocurrir que haya alguna característica novedosa o alguna característica que los limite. Generalmente, cuando hay este tipo de reproducción, en muchas ocasiones son infértiles, y eso es porque la selección natural nos obliga a eliminarlo, por así decirlo. Pero cuando se logra dar y ocurre que entre dos especies que tienen diferentes números de cromosomas logran tener descendencia fértil con un nuevo número de cromosomas completamente diferente, prácticamente estamos hablando de una especie diferente. Bueno, les presento rápidamente otro, que es cuando hay un error meiótico y los cromosomas no se mezclan, y finalmente tenemos un ADN muy diferente, que es la combinación de ambos. Entonces podemos tener esto, y a esto se le llama especiación por hibridación alopoliploide. Ahora bien, como retomando la parte que estábamos hablando sobre las escalas, cuando estaba haciendo el doctorado, durante la maestría, nosotros nos basamos en la información que existía histórica. Por ejemplo, nadie podía desechar los argumentos que nos ofrecía, por ejemplo, Álvarez del Toro, que decía que Moreleti se distribuye en toda esta zona y Acuto se distribuye únicamente en el Pacífico, y que había una zona de simpatría en la península de Yucatán. Así que todos los estudios previos se enfocaron en la península de Yucatán, específicamente, que es esta zona, que es la colita de México, digamos. Y entonces, por ejemplo, hacían este tipo de análisis que fueron buenísimos. En el 2010 yo terminé mi tesis de maestría y encontré exactamente lo mismo. Sin embargo, el enfoque era erróneo, porque nos estábamos enfocando a esta colita de México. Posteriormente, en otros análisis encontramos que básicamente todo el Golfo de México es una zona de hibridación, porque logramos conectar y logramos tener muestras de todo el Golfo de México. Cuando tenemos los análisis, lo que corresponde exactamente a los trabajos que se habían hecho previos, incluyendo mi tesis de maestría, correspondían a esta pequeña zona y no a todo. ¿Qué es lo que ocurre exactamente aquí? Y es que
cuando no tenemos una de las especies como caso los individuos ancestrales, no debemos tener un buen punto de calibración. Y entonces el programa nos da lo que nosotros le digamos. Y lo que le estamos pidiendo generalmente en cualquier supervisación es: dinos, por favor, programa, cuáles son los individuos más extremos y dime si en el medio hay algunos que se están entrecruzando. Y eso es exactamente lo que nos mostró. Ahora, cuando tenemos toda la distribución de la especie, es cuando empezamos a crear realmente que puede haber hibridación entre ambas especies. En este caso, y volviendo al tema de las escalas, nosotros nos planteamos, bueno, ¿realmente hay hibridación en toda esta zona o son linajes que son diferentes realmente? Son diferentes especies y decidimos ampliar un poco más. Nosotros encontramos que la distribución de las especies en México están dadas de esta forma, con linajes evolutivos diferentes, una zona de hibridación que sigue en constante movimiento y una zona en la península de Yucatán donde prácticamente pueden considerarse una nueva especie. Además de un linaje, que es este, de especies en la isla. Esto nos lleva después a otra pregunta, y es la que casi siempre nos hacen cuando estamos trabajando de dos especies. ¿A quién se van a parecer los híbridos? Cuando tenemos genomas muy diferentes, es re fácil identificarlos, por lo menos entre especies, pero tratemos de identificar a uno de estos individuos, ¿no? Pero entre especies que se parecen demasiado, que tienen un número muy parecido de cromosomas, los individuos se van a parecer a ambas. Y es que hay características combinadas, como en este caso, y hay características de una de las dos especies. Siempre van a haber estas características. Siempre que vemos un híbrido, nos vamos a preguntar, bueno, ¿a quién se parece más? En este caso les muestro, bueno, una imagen de un Moretti, una imagen de un Acutus, que sabemos bien cómo es su proporción del hocico. En este caso encontramos un bicho que tenía un hocico de Moretti, pero todo el patrón de escamas dorsales era muy similar, pero más las escamas nucales eran muy parecidas a las de Acutus. Sin embargo, las características de las escamas insertadas en la cola eran propias de Moretti. Entonces, ¿a quién se parecen realmente un híbrido? Se va a parecer a los dos y a ninguno al mismo tiempo, porque se vuelve una combinación de características genéticas, dependiendo de qué tanto pueden combinarse, y entonces pueden parecerse ambos, pueden tener el hocico de uno, pero una característica en la cola del otro, pero el dorso parecerse a otra especie, y puede ser que alguna característica sea diferente a ambas, sea justamente esa novedad genética, y justamente esa novedad genética es la que después se puede observar en un genoma de una nueva especie, que al mismo tiempo puede referirse a una característica, bueno, ya identificable directamente. Y como conclusión, los límites de especies van a depender del nivel o de la escala de contraste. Y esto puede ser en una escala geográfica, suponer que tenemos de esta zona a esta zona 3.000 kilómetros, o puede depender del número de especies que tengamos en el medio. Puede ser que en el medio tengamos diferentes especies, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en el medio? ¿Qué es lo que ocurre en esta zona? Eso es algo sumamente interesante. Muchas veces tiene que ver con hibridación, muchas veces tiene que ver únicamente con una limitante en el grupo genético, muchas veces no existe un en medio, sino que hay de rojo brinca a amarillo, como rojo a amarillo, y de amarillo a púrpura y púrpura a esto. Pero hay algunos individuos aquí que podemos observar, y que esto lo que nos dicen es que hay un proceso de hibridación específicamente. Ahora bien, regresamos a las escalas. ¿Qué es lo que se está haciendo? A nivel global se están haciendo muchísimos trabajos, y hay muchísimos trabajos ya publicados. Por ejemplo, el trabajo de Fitzsimmons
que fue en esta zona, aquí, por aquí está Vietnam, si no me equivoco, fue en esta zona. Y si nos ponemos a pensar, realmente hay hibridación entre crocodilos siameses y crocodilos porosos, pero no sabemos si hay una zona de hibridación posible, porque las especies ahora están mermadas. Hay demasiados pocos individuos como para saber si naturalmente esto está ocurriendo. Ahora bien, por ejemplo, Weber, Millán, en esta zona, yo he trabajado en México, la doctora Miriam Venegas ha trabajado en esta zona en Panamá y con un montón de caimanes en diferentes partes. Sé que Rodrigo Socoloto está trabajando por acá. Bueno, ahora este trabajo que estoy realizando con Patricia es aquí en Argentina. Entonces hay un montón de trabajos, pero como ven hay un montón de zonas en el medio y zonas de transición. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto aquí específicamente en el delta del Orinoco para ver procesos de especiación ancestral entre Acutus y Moreletti, porque aparentemente hubo una zona de simpatía. Entonces, como esta, se pueden generar muchísimas hipótesis a lo largo de América, en donde tenemos la mayor cantidad de especies. No olvidemos también la especie que encontró Matt Shirley en esta zona, y que quizá más adelante puedan encontrarse híbridos en otra zona, donde se estén entrecruzando diferentes especies de cocodrilo. Y bueno, es todo. Solo les dejaba esta última como frase del libro del Club de la Pelea, que a mí me resulta, casi siempre me hace pensar en cocodrilos, porque eso es lo que pasa en la naturaleza. Cuando los cocodrilos viejos se enferman o se vuelven más lentos, muchas veces llegan otros que los matan. Y bueno, al final de la frase termina con que los animales viejos en vida natural son una excepción antinatural. Freaks. Y es todo. No sé. Bueno. Perdón, me pasé un poco, bastante de tiempo, me pido disculpas. Sí, venimos un poco retrasados, pero no hay que seguirse demasiado por el tiempo de conexión, porque nos conectamos aproximadamente unos 5 minutos antes, y más el tiempo que hablamos nosotros, en definitiva, estuvieron hablando alrededor de 1 hora. Alejandro, ¿querés hacer algún tipo de comentario antes de empezar con las preguntas? Realmente se ha puesto bastante interesante, hay una cantidad interesante también de preguntas. Voy a tratar de unas. Bueno, no, yo no quiero distraerlo, quiero felicitar a Chunco también por la claridad, realmente muy entretenido, muy dinámico, igual que bueno que la presentación de la Pato, pero más global de toda la edición, ¿no? De que empezamos a hablar hace unos 20, 25 años, recuerdo que era sobre Rombifer y Acutus, y hoy lo que prácticamente bueno, importante que también la América Latina esté tan involucrada en esta cuestión. Así que bueno, de mi parte, felicitaciones y vamos a escuchar cuáles son. Bueno, tratando de agrupar un poco las preguntas para que no sean tan repetitivas, vamos a empezar con una pregunta que hace relación a los individuos antes de revelar la liberación. Eso dice que ¿cuál es la opinión de ustedes? Si creen que sería de muchísima utilidad para los programas que tienen contemplada la parte de liberación y los centros de rescate. ¿Quién contesta? No sé, pónganse de acuerdo. Parte de la opinión es que depende de los recursos que uno tenga para realizar esas determinaciones. Hablando, por ejemplo, en épocas de liberaciones del proyecto Yacaré hace unos años atrás, era imposible porque uno tiene que genotipificar en muchos loci a los individuos que libera.
digamos. En el caso de Caimán-Latirostris tampoco tiene digamos, es muy, no tendría sentido porque hay muy pocas diferencias entre los individuos, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe. No sé si sería en este caso aplicable. No sé, Chunco, ¿vos qué querés opinar al respecto? Sí, la biología casi siempre es la ciencia del depende. Depende de un montón de factores, ¿no? En este caso, no es, más bien, es algo de lo que ya no me quise extender tampoco. Realmente, cuando hay un proceso de evolución natural, cuando hay una hibridación que se ha dado desde hace millones de años, que no tienen nada que ver con el humano, no importa cómo se estén o si estamos metiendo individuos híbridos, esto genera un costo y no es cualquier costo. Si estamos hablando que la hibridación es un proceso evolutivo natural, no hay necesidad de hacerlo, simplemente es tratar de llevar como un control de las diversiones, por así decirlo. Es un tema que hemos platicado muchísimo en algún momento, como realmente qué es lo que se está liberando, ¿no? Hay muchísimas discusiones acerca de si cuando se liberan bichos de un sistema de manejo como el del proyecto Yacaré, por ejemplo, si lo ideal es liberar en la misma zona o liberar en otra zona. Y es que tenemos que tomar en cuenta que como humanos le hemos metido la mano a todo. Nosotros mismos casi extinguimos a la especie. Y bueno, no sabemos si naturalmente se puede dar después de esto sin volver a meter mano y tratar de crear un flujo natural artificial. Perdón, ando muy... El café. El mate. El mate, sí, el mate. Sí, Alejandro. Sí, no, yo quería comentar, bueno, Chunco ya dio alguna precisión en ese sentido. La preocupación para realizar un estudio genético antes de la liberación es válida, sobre todo cuando está haciendo un programa de refuerzo por genes animales de origen desconocido que vas a liberar en determinada zona. Pero en los programas de ranching, vos estás en realidad liberando animales de origen conocido, porque en realidad provienen de los huevos que cosechaste en el lugar donde los vas a liberar después. O sea, el estudio genético es muy valioso para generar ciencia, pero ahí no estás interviniendo. En el caso de hacer lo que dice Chunco, que yo entiendo que hay una parte de la escuela que recomienda este tipo de liberaciones para aumentar la variabilidad genética, en estos casos creo que se requiere de base un estudio genético y para seguir una fuerte discusión. A ver si seguimos interviniendo y seguimos metiéndole mano a todo, o hacemos lo que se hizo, por ejemplo, volviendo al tema del proyecto Yacaré, desde un principio que fue siempre respetar los lugares de liberación, como no sea por un poco de diferencia cuando la cuestión ambiental no lo permitía. Ese era el comentario que quería hacer. Disculpa por En relación a este tema, también recibimos otra pregunta que dice que si los cuellos de botella genéticos se deben considerar una limitante a la hora de reintroducir especies como intermedios. Chunco, te toca porque es intermedio. Es bien interesante. Mira, hay muy pocos estudios que hablen actualmente sobre, perdón, se me fue el término, Cuellos de botella. Sí, pero no tiene que ver básicamente con el efecto del cuello de botella, que es como encontrar endogamia, depresión por endogamia, sí. que es el término que se ha usado desde hace muchísimo tiempo. No hay evidencia científica que logre hasta el momento poder determinar que existe depresión por endogamia, y mucho menos en cocodrilos. Al parecer la especie es tan reciente que a pesar de estas grandes cacerías, a pesar de haber casi sido diferentes puntos,
y a pesar de que hayan quedado muy pocos individuos en la naturaleza, con diferentes programas como los del proyecto ya han crecido las poblaciones. Y no sé, ustedes saben mucho más de estas especies. ¿Han encontrado especies que de repente tengan 6 patas o que tengan problemas? Generalmente no. Entonces, hay poco que lo que se sabe. Yo, en lo particular, mi opinión es que la población es tan resiliente que es un poco complicado tratar de decir si realmente lo afectó o lo está afectando. Obviamente, estamos hablando del número de individuos y podemos crear un programa en el cual podamos crear un flujo genético para aumentar la diversidad genética de las poblaciones. Yo creo que es completamente válido. Ya no hay poblaciones puras o parentales como se quiere o como se sigue pensando, ¿no? Bueno, ahora un par de preguntas un tanto técnicas. Refieren a la colecta de muestras, ¿cuál ustedes creen que es mejor para hacer este tipo de estudios? Si puede ser algún tipo de tejido o sangre. ¿Cuál es la manera más adecuada de conservarlas? La cantidad. Y estuve viendo que en los comentarios Rodrigo referencia y pueden hacer referencia a lo demás, sería muy interesante. Sí, bueno, como yo dije en la presentación, para mí lo más adecuado es colectar sangre, que uno tomando 50 microlitros en 450 microlitros de la solución de lisis, una solución muy fácil de preparar, de modo casero, digamos, y está publicada en unos artículos de White y Desmore. Y esa permite conservar la sangre a temperatura ambiente y, en mi experiencia, varios años. Es decir, una colecta en el campo y la lleva al laboratorio y lo guarda en un armario. Durante muchos años esa sangre está apta para poder ser utilizada en la extracción de ADN sin problema. A partir de tejidos, por ejemplo, verticilos, nosotros hemos extraído ADN, pero siempre es de menor calidad y de menor consistencia. Recomiendo, si pueden sacar sangre, siempre sin anticoagulante y directamente colectar las gotas en la solución de lisis es lo mejor. ¿Alguna referencia a las muestras de huesos? Sí, muestras de huesos también hemos extraído, pero siempre es mucho más difícil. Es mejor tener un músculo fresco, que eso implica un daño al animal, o verticilos, por ejemplo, nuevos, digamos, no conservados durante muchos años, porque ya pasa a ser una muestra forense. Son mucho más delicadas y para ello requiere el uso de kits y no poder utilizar soluciones caseras de extracción. O sea, como la recomendación sería siempre la sangre en primera instancia, el tejido en segunda, y después hay una serie de alternativas que pueden ser verticilos, que no es músculo, coágulos y algún otro tipo de más. ¿Estamos? Sí. Bueno, y estoy tratando de agrupar un par de preguntas, pero ambas van en relación a cuál es la opinión sobre qué aportarían los relojes moleculares en la situación de los conocimientos actuales de los cocodrilos. Y el reloj molecular permite siempre, digamos, poder establecer las edades o los tiempos de divergencia en un árbol, digamos. Siempre es interesante, cuando uno hace un análisis filogenético, contar con algún tiempos, digamos, reales, por ejemplo, de divergencia en cuanto a fósiles. Digamos, el registro fósil es un dato muy importante para poder, digamos, ajustar los molecular, y es muy importante que uno cuente con ese dato. No sé, Chunco, ¿vos qué opinás? Bueno, completamente, la importancia del reloj molecular va implícita, es decir, saber cuándo están ocurriendo ciertos procesos es muy importante. Luego, en la parte técnica,
teórica y la parte importante técnica es poder calibrar bien ese reloj molecular, que dependemos de las tasas de evolución. Entonces, por ejemplo, si estamos usando un ADN mitocondrial, hay que tratar de calibrarlo lo mejor posible. Y bueno, por eso se usa el ADN mitocondrial para calibrar los relojes moleculares, ¿no? Porque las tasas de evolución constantes. Porque bueno, ya la diferencia materna está directamente relacionada con que el espermatozoide deja la cola por fuera donde está la mitocondria y entonces entra únicamente el núcleo. ¿No? Es ahí ya otra cosa, pero sí, la importancia de un reloj molecular siempre es súper importante, como para poder establecer, por ejemplo, cuándo empezó un proceso de hibridación. También nos ayuda a partir de otro tipo de análisis, cuándo hubo un cuello de botella genético, o cuándo apareció, cuándo fue aproximadamente la divergencia entre dos especies emparentadas. Es re importante, solo hay que saber calibrar un reloj molecular. Perfecto. Acá hay una pregunta que particularmente me interesaría saber cuál es la opinión de ustedes, y está en relación a cuáles son los conceptos y la limitación que tienen las subespecies. O sea, si el término es válido, es aplicable para los cocodrilos en general, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a esto? Bueno, en mi opinión es muy importante conocer la existencia de subespecies, es decir, si existe, es importante caracterizarlas genéticamente y ver qué relación uno puede encontrar entre los individuos de esas dos subespecies. Obviamente son individuos que reproducen entre sí y que muchas veces tienden a homogeneizarse en individuos semejantes, digamos. Esas líneas pueden estar, digamos, no ser siempre tan paralelas. Entonces la idea es, lo importante para mí es caracterizar genéticamente a los individuos que se supuestamente pertenecen a su especie y de ese modo saber si esos linajes son permanentes en el tiempo, cuánto hace que existen, qué viabilidad tienen para el futuro, porque de eso, digamos, ahí uno puede conocer hacia dónde tiende la evolución de esas líneas. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? ¿Perdón? Sí, no sé si Chumbo iba a hablar. No, que siga, que pregunte Pablo. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el punto en que especie pasa a ser especie o viceversa? ¿Cuáles son los criterios? Primero vos tomás una muestra. Sí, no, perdón, vos tomás una muestra, siempre cuando uno tiene que caracterizar un individuo, uno toma la muestra, extrae el ADN y compara sobre todo con secuencias que están en Jimbao. Y uno tiende a ver a qué corresponde la secuencia que uno tiene, primero. Ahora, no sé, el criterio de poder decir, para decir si una especie si un individuo es una subespecie. Claro. Tiene que haber cierta, digamos, diferencia o divergencia en la secuencia que uno está analizando. No conozco el criterio, si existe un criterio establecido. Sí, perdón, los tematizados, porque depende desde qué punto de vista lo vea. Hay algunos que lo toman únicamente la característica morfológica y a partir de ahí dicen que puede ser una subespecie, porque cuando hacen un árbol lo ponen muy cerca del árbol con un cierto porcentaje de similitud, pero no completamente diferente, y eso, bueno, tiene que ver con una parte más técnica a la que no nos vamos a referir, con la probabilidad de divergencia dentro de los árboles. Ahora, es un poco como les comentaba, ¿no? En esta penúltima gráfica, es qué tanto es lo que quieres comparar. Realmente, en mi opinión, y es muy personal, esto de las subespecies, las razas, etcétera, es bastante complicado. Se pueden hablar de unidades taxonómicas, es decir, linajes que pueden estar en continuo flujo genético. Por ejemplo, en esta zona que les mostraba en México, hay una zona en el centro que abarca una gran parte del Golfo de México, en el cual sigue habiendo un entrecruzamiento. No
no es otra especie porque sigue habiendo un contacto entre ellas, pero se debe de considerar como una unidad taxonómica diferente porque ahí se está llevando un proceso de evolución continua. Entonces es bastante complicado y no hay un criterio específico para poder determinar subespecie. Bien. Bueno, hay dos preguntas rápidas que son directamente para Chunco. Aparentemente hay una audiencia local importante. Que está en relación al hecho de que se introdujo Moreretti al Pacífico mexicano. ¿Qué puede decir sobre la pureza genética de Acutus que se distribuye en esa zona? Es bastante... es que es una discusión bastante larga. Yo lo que puedo es opinar acerca de mi perspectiva. Una es que los Moreretti que se introdujeron en el Pacífico en diferentes partes, hubieron introducciones en Oaxaca, bueno, no solo en Guerrero, que eran considerados Moreretti, y era prácticamente lo que les comentaba, los paradigmas de lo que antes se creía que era una única especie, ¿no? El proceso de hibridación, a partir de un reloj molecular justo, vimos que lleva millones de años. Básicamente, desde que se juntan las especies empieza un proceso de hibridación. Entonces, lo que se consideraba Moreretti realmente eran híbridos. ¿Y qué es lo que se lleva a esta zona? Entonces, hay un proceso de hibridación introgresiva. El tema es complejo, porque además tiene que ver con las leyes locales y qué está pasando. Dado que estos individuos híbridos por alguna razón son muy agresivos. Otros dicen que bueno, no tiene que ver con la pureza genética, sino con procesos de alimentación, lo que uno los está acostumbrando, más etológico. Pero hay linajes genéticos bien marcados y eso lo demostramos, pero hay zonas de hibridación también y esas se van a ir extendiendo según los individuos se vayan moviendo. No sabemos exactamente cuándo puedan moverse, porque no hemos logrado llegar a esa finura, a esa escala fina de los procesos. Pero va a depender de eso, de cuánto puedan mover los individuos, de cuánto, del porcentaje de grupo que puedan llevar a el desplazamiento. Claro, sí. Bueno, muy bien, y la última también calculo que Patricia nos abandonó, está tomando agua. También está en relación a eso y a modo de cierre. La última pregunta es sobre qué conclusiones podrían hacer sobre la hibridación y las decisiones sobre la conservación de las especies de cocodrilo. Supongo que es la gran pregunta, ¿no? Es como una charla de eso. Sí, por eso, a modo de cierre, ¿de qué manera se puede resumir esta pregunta? Bueno, para mí, yo digo corto para que el Chuco se entienda, pero para mí es vital conocer la existencia de estos híbridos entre todas las especies que estamos trabajando, porque, como yo decía en la presentación, hay que saber realmente a qué pertenece o que a una taxonómica pertenece las muestras que estamos trabajando. Y si existen estos híbridos hay que detectarlos y saber, digamos, en qué lugares distribuidos, cuál es la relación con las especies parentales. Entonces necesitamos más gente que trabaje en estas áreas para poder recolectar esos datos. Para mí es vital, digamos, para los estudios posteriores. Así que bueno, ahora lo dejo al experto en el... Sí, no, completamente. Y tiene que ver con justo lo que les contaba. La hibridación como proceso natural o la hibridación como proceso antropológico. Es bastante complicado tratar de crear una postura muy firme, ¿me entiendes? Porque hay que observar algunas especies. Por ejemplo, encontraron que las islas pertenecen a un origen completamente diferente de crocodilos. Pero no se tomaron en cuenta, por ejemplo, cuando hicieron downlisting de crocodilos acutus en México. Esto es algo muy, muy importante.
yo os he platicado con algunos de ustedes, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que tenemos ahí un linaje particular, un linaje que está aislado alopátricamente, que no se están cruzando con nadie más y que es parte de un proceso natural. Entonces es un tema complejo y delicado al mismo tiempo, ¿no? Porque tiene que ver con la toma de decisiones, necesita la información técnica, la información de la gente que vive en las localidades donde están las especies, de la parte científica, de la parte agronómica, de todas partes. Es un tema muy particular, un tema muy complicado y muy debatible también. Lo vamos a anotar para hacerle la pregunta también a cómo se considera a nivel CITES este tema para Juan Carlos Vázquez. Claro. Que es muy interesante. Sí, eso es básico, porque hay un apartado en el cual consideran híbridos únicamente cuando se demuestra que son de cuarta generación. No, perdón, hasta cuarta generación, y después ya no se consideran híbridos. Pero entonces eso complica todo, porque los híbridos pueden ser N generación. Claro. Y seguir siendo híbridos. Entonces, hay un juego, o por lo menos dentro de lo que yo encontré en la legislación, un hueco récord para los híbridos. Sí, entonces tiene... De cualquier modo, ¿puedo hacer un comentario breve? Sí, cuando se planteó este tema hace algunos años a nivel de CITES, fue un poco la misma interpretación que se hace para las leyes, porque incluso las leyes que rigen nuestra vida a veces presentan estos huecos y es natural que se ocurra. En el caso de CITES, el criterio general ha sido el respetar el espíritu de la norma. Y el espíritu de la norma tiene que ver con la elemental, cuando la norma y que ahora nunca ocurrió que se use ese agujero negro que genera un poco este tema de los híbridos para transgredir lo que es la norma o en todo caso la resolución que limita o que habilita tal o cual especie. Pero obviamente no me quiero meter en ese tema, porque lo vamos a tener a Juan Carlos como para que le dé mejor desarrollo a esta cuestión el 5 de mayo. Bueno, perfecto. Como para finalizar la charla de hoy, les recuerdo que el próximo martes vamos a tener como invitado al presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UCN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a John Paul Rodríguez, y que nos va a hablar sobre el tema que la conservación funciona. Así que nuevamente, muchas gracias a todos. Nos volvemos a ver el martes y todo bien. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Gracias.